Y a esta hora el encuentro con el magisterio y la comunidad educativa del Informe Nacional. Quiero saludar a nuestro compañero Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de Renovación Magisterial. Miguel, nuevamente, ¿cómo vamos? Bueno, Armando, nuevamente a todos un abrazo fraternal, vital, pedagógico, a mis compañeros del equipo y de la mesa de trabajo y por supuesto a todo el magisterio y a la comunidad educativa. Pero en primer lugar, pues decir que pues, se sigue intensificando la práctica de proceder por la vía de la desaparición física, del asesinato y la amenaza a quienes representamos oposición, democracia, diversidad, minorías, defensa del medio ambiente y del conjunto de los derechos humanos y fundamentales, a los intimidantes mensajes pintados en las paredes de 60 municipios de Colombia el 1 de octubre, cosa que no registra el gobierno. Le siguió el 21 del mismo mes la amenaza a 23 líderes y lideresas sociales en La Guajira. El pasado lunes fue amenazada toda FECODE y la CUT, como bien lo han dicho los compañeros, en cabeza de los 15 integrantes del Comité Ejecutivo de FECODE y, y del presidente de nuestra central obrera. El jueves se atentó contra la vida del senador indígena Feliciano Valencia y la lideresa Guayú Irama Móvil Gámez, y ese mismo día mataron a la lideresa ambientalista de Noquí, Juana Perea. Y mientras tanto, el secretario general de la OEA, carente pareciera de visión periférica y de vergüenza, pero sobre todo actúa como esbirro del régimen. Desde nuestra frontera solo mira hacia el lado, hacia el país vecino, acusándolo de atentar contra la vida, el Estado de Derecho, allá, pero no aquí. Entonces, aquí tenemos que reiterar adicionalmente que el Magisterio y la Minga fueron protagonistas del paro del 2021, fue una semana, como dijimos la vez pasada, de una voz de esperanza para la democracia y para la población. Y en el caso nuestro, aquí insistir que el régimen de Duque persigue la inteligencia del país. Y en el caso de nuestro, me refiero al del magisterio, agrupada en una sólida organización centralizada y democrática con presencia en los 1.103 municipios de Colombia, somos un protagonista social incómodo que no se doblega. Intentan paralizarnos con el miedo, pero sabemos que la mejor arma es la fuerza del argumento y la más efectiva protección es la denuncia y la movilización pacífica. Seguiremos inclinando la balanza en favor de la vida, la paz, la democracia y la materialización de los derechos humanos. Listo, Miguel, digamos, pues obviamente tener en cuenta todas estas situaciones y como siempre les decimos, hay que seguir luchando y exigiendo el respeto por la vida. Y en la lucha de FECODE, ¿qué sigue? ¿Qué seguimos, digamos, como temas fundamentales en esta lucha? Bueno, muy telegráfico. En primer lugar, continuaremos a fondo la denuncia nacional e internacional sobre la persecución al movimiento social sin que el régimen de Duque siquiera reconozca, como lo acaba de decir Andrés Ballén, la sistematicidad de la misma, de lo que se deriva que no tiene la menor intención de proceder como jefe de Estado, no como presidente y jefe del gobierno, en cuanto al deber, a su deber constitucional de someter o desmontar las bandas armadas ilegales y ahora de reestructurar la policía y las fuerzas armadas acorde a los hechos que han ocurrido y a las denuncias que se constituyen a nivel nacional e internacional en pruebas fehacientes del alejamiento que hay dentro de la policía y las fuerzas armadas en sus funciones constitucionales, que son la defensa de las fronteras y de la ciudadanía. Creo que eso es muy importante reiterarlo en las denuncias. Segundo, señalar acá que si existe la intención de paralizar nuestras exigencias para el retiro de la alternancia educativa y el cumplimiento del acuerdo, le notificamos al gobierno nacional que eso no ocurrirá. Esta semana exigiremos al gobierno la discusión sobre el tema de el retorno a clases cuando desaparezca la amenaza a la salud de la vida por razones de pandemia
y no es sobre la base de decirle a los colegios que establezcan protocolos, asunto que hemos dicho no le corresponde a los gobiernos escolares, le corresponde al gobierno es previamente a los protocolos garantizar la bioseguridad y no después de los mismos. Le reiteraremos que le exigimos el derecho a las tecnologías de la comunicación, tanto en la modalidad no presencial como la presencial de las actividades escolares. Y por supuesto, como ya lo hemos anunciado aquí, la discusión sobre el apoyo normativo y financiero que requerirá una organización escolar y curricular cuando retornemos a las clases presenciales, repito, cuando no haya amenaza a la salud y a la vida por razones de pandemia. Insistiremos y profundizaremos en esta semana en la reactivación de la comisión que discute la reforma constitucional al SGP, la convocatoria de los ascensos, el respeto al FOMAC y sobre todo que la veeduría, el defensor del usuario que estamos discutiendo allí para vigilar los contratos, sea el producto de una gran elección departamental, municipal y nacional de los maestros y maestras y no elegido a dedo por el gobierno. Que el gobierno emita ya la circular que hemos acordado para dar garantías a los colegas del 1278 en desempeño. Y insistirle al gobierno que suspenda las pruebas de ICFES por las razones que ya hemos anotado fundamentalmente. Y por supuesto, y por último, la batalla que estamos desarrollando para proceder a hundir los 26 proyectos de ley que cursan el Congreso contra la educación, contra los trabajadores de la educación, el magisterio y contra el proyecto de ley 115 y la reforma a la ley 115 del 94, especialmente el proyecto de ley 276, que suprimiría los 3 grados de preescolar y adicionalmente otros muy graves como el homeschool, que tendría el objetivo de desconocer la función social de la escuela y el carácter profesional de la docencia y otros proyectos de esta naturaleza. Entonces seguiremos en esta agenda presionando durante la próxima semana. No nos vamos a paralizar, eso sí se lo decimos al país y al gobierno, y por supuesto estaremos en esta batalla. Y finalmente, precisamente por todas estas razones, porque no reacciona el gobierno por lo menos a favor de la población, la preparación de las jornadas entre el 19 y el 21 alrededor de estos temas y por supuesto sobre la celebración del 21 de noviembre, un año de esa gran movilización social que hoy retoma su rumbo en todo el país. Por último, invitar a todos y todas a colaborar y contribuir en la encuesta que hemos lanzado a nivel de América Latina a través en conjunto entre FECODE, la Red Estrado y la Internacional de la Educación sobre el trabajo docente en América Latina en varios países, y en ese orden de ideas está en la página electrónica de FECODE, estará hasta el 15 de octubre y será un elemento, su resultado será muy importante en toda esta discusión que seguramente reconocerá el compromiso del magisterio ante este capítulo inédito que es la pandemia, pero sobre todo dejará claro cómo el gobierno ha aprovechado la pandemia para todavía debilitar más las condiciones laborales del magisterio. En ese orden de ideas es muy importante porque es clave en todas estas propuestas que estamos haciendo al gobierno nacional e igualmente a nuestros hermanos latinoamericanos sobre, en el caso nuestro, de exigir al gobierno la declaratoria de una emergencia educativa consensuada con FECODE y las entidades territoriales del sector educativo para atender la pandemia. Muchas gracias, Armando, un abrazo a todas y todos y un merecido descanso de sábado y domingo, bueno, y de puente para todos los maestros y maestras de